Muy cordial a todos los compañeros comerciales y vamos a continuar entonces con estos importantes puntos que hemos tratado todos estos días para estructurar nuestro profesionalismo y nuestra capacidad de hacer cada vez mejores ventas, tanto en cantidad como en calidad. Hoy vamos a ver las claves del lenguaje corporal para triunfar en los negocios y obviamente en las ventas. Empecemos por decir que los seres humanos nos comunicamos básicamente de tres maneras. El lenguaje verbal, que es el uso de las palabras y del vocabulario que nosotros usamos permanentemente. Este vocabulario puede ser asimilado del entorno o también depende de nuestro grado de formación y de cultura que podamos adquirir. En segundo lugar está el lenguaje paraverbal, que se refiere a la forma como expresamos nuestro lenguaje verbal, como el volumen de la voz, el tono, el ritmo, la cadencia, las inflexiones, etc. En tercer lugar está el lenguaje no verbal, que se refiere básicamente al lenguaje de nuestro cuerpo y de cómo expresamos nuestras emociones. También se habla de un cuarto lenguaje, que es el lenguaje sensorial, algo donde no intervienen los sentidos, ni la vista, ni interviene tampoco el oído, ni tampoco interviene ningún otro sentido con que nosotros permanentemente captamos nuestro entorno. El lenguaje o la comunicación sensorial se refiere a aquella que trasciende entre las personas, es cuando existe muchísima conexión entre dos personas o un grupo de personas que prácticamente se hacen entender, se comunican sin estar presentes los sentidos como tal. Por ejemplo, cuando de cierta manera usted de una manera espontánea está pensando en alguien y acto seguido le suena el celular de esa persona, es lo que se llama la comunicación sensorial, la comunicación que va mucho más allá de lo físico. Sin embargo, eso es tema de otra reunión y de otra conferencia. Vamos a mirar entonces que el lenguaje no verbal ataca directamente la zona límbica del cerebro. Los mensajes en esa categoría son más efectivos porque generan el sentimiento deseado en la otra persona de forma inconsciente. Cuando hablamos de que ataca el cerebro límbico, se está hablando de las personas que tienen predominancia en este tipo de sentidos. Como hemos tenido un conocimiento previo que hay tres cerebros, el reptiliano, el límbico y el cerebral, el lenguaje no verbal impacta básicamente lo visual. Y lo visual está relacionado íntimamente con las personas que tienen predominancia límbica. Entonces, por eso los gestos son mucho más poderosos con un límbico, las palabras son mucho más poderosas para una persona de neocortes o racional, y la suma de los dos, tanto las palabras como lo visual, aplica directamente a los reptilianos. Esto es importante porque de acuerdo a la manera como nos comuniquemos con las otras personas, la técnica que utilicemos, podemos lograr el rapport que se necesita para entrar en una sintonía con el cliente. La primera impresión que dejamos sobre alguien es poderosísima y se forma solo en 100 milisegundos, el 80% de las veces. Es decir, casi que en fracciones de fracciones, nosotros ya nos hacemos a la idea de cómo puede ser alguien con el cual vamos a tener una interlocución. Por eso es importante estar a toda hora atento y dispuesto para tener una buena comunicación. Si nosotros estamos en una planta distraídos, mirando el celular, y alguien entra, esa impresión es la que le va a quedar a ella. Una persona que está ocupada en otras cosas y no pendiente de su trabajo. En cambio, si encuentra una persona atenta, una persona dispuesta, cuando el cliente lo mira, inmediatamente hace contacto visual y lo saluda, le va a quedar en la mente que hay alguien atento que le quiere ayudar. Por eso es importantísimo dejar siempre una primera impresión positiva y grata. Entonces empezamos a mirar los tips. El saludo. Preséntate de una forma contundente, siempre con nombre y apellido o los dos nombres. Aprieta la mano
con firmeza, pero sin exagerar. La intención es que no puedan olvidarte. Ese apretón de manos fuerte sin exagerar da a entender de que estamos seguros, que estamos abiertos a recibir la persona, que nos agrada, y también tiene cierto gesto de dominancia, para que la otra persona inconscientemente entienda que hay alguien al mando de la situación, y obviamente que esa personita al mando de la situación siempre debe ser el vendedor. Segundo, contacto visual. Siempre mira a la otra persona sin tratar de intimidarla. Cuando hables, usa una mirada penetrante. Cuando escuches, mantén siempre un rostro de curiosidad. ¿A qué se refiere? Se refiere a que en el momento en que hagamos contacto visual tenemos que hacer un seguimiento al respecto fuerte. No mira a las personas, en cierto momento puede ser símbolo de no estar interesado en establecer el contacto. También puede entenderse como descortesía o mala educación. Si la persona con quien usted está hablando es visual, seguramente el contacto visual va a durar mucho más tiempo. Pero así no sea visual, sea auditiva o sea kinestésica, siempre tendrá que haber un contacto visual porque eso demuestra empatía e interés hacia la otra persona. Tercero, al estar de pie, tus brazos deben estar abajo y relajados de forma natural. Evita cruzarlos o metértelos en los bolsillos. Tus pies deben apuntar a la persona con la que hablas. En lo posible debemos estar directamente comunicados en forma física con el cliente. Sobre todo, los hombros nuestros estén en el mismo sentido de los hombros del cliente. Cuando nosotros giramos o el cliente gira los hombros, puede ser también entendido como desatención o desinterés. Con respecto a los pies, pues dentro del lenguaje no verbal se dice que cuando los pies apuntan directamente a las personas es un signo de aproximación, es un signo de querer y estar interesados en hacer una buena conexión con el interlocutor. Cuarto, ritmo de los movimientos. Evita los movimientos veloces. Todo tu cuerpo debe reflejar tranquilidad. Si te mueves rápidamente, solo transmitirás inmadurez, prisa o desinterés en la conversación. Entonces es importante que nosotros entendamos que de acuerdo a lo que hablamos podemos reforzarlo con nuestros movimientos de manos, pero sin evitar el exceso de la gesticulación. Yo puedo reafirmar una palabra con mis manos o con un asentimiento de cabeza, pero no siempre debo estar en este sentido porque se vería poco natural la presentación. Quinto, aprende a guardar silencio. Los silencios incómodos breves son claves en las negociaciones. Al final, siempre el que habla más es que demuestra mayor interés. Es una técnica de negociación en generar silencios para que la otra persona preste más atención, para que la otra persona digiera lo que le estamos diciendo y sobre todo para que manifieste una idea que tenga en la mente y no ha querido extrovertirla. Es importante entonces saber guardar silencios. No siempre guardar silencios es signo de mala educación, sino que al contrario se utiliza como una técnica de negociación y de ventas. Vamos a mirar entonces tipos de lenguaje no verbal en los que debes destacar. Entonces se habla de lo kinésico. Kinésico viene de movimiento. Se refiere a las posturas, a las expresiones, en mantener siempre los hombros altos, la espalda recta, la cabeza recta, las manos a la vista del cliente, evitar mover los pies, estar cambiándose de una posición a otra, porque eso da signo de incomodidad y podemos incomodar también a nuestro interlocutor. La prosodia se refiere a la entonación, ritmo y énfasis en las palabras. Cuando queremos que el cliente nos preste atención en algo importante, debemos hablarlo pausadamente. Si queremos presionarlo para el cierre, debemos aumentar un poquito la velocidad de nuestro lenguaje. La cronémica es el uso del tiempo. ¿A qué se refiere? A que nosotros dentro de la comunicación con nuestros semejantes o con los clientes tenemos tiempos para hacer las cosas. Yo no puedo tomarme todo el tiempo hablando ni todo el tiempo escuchando. Debo saber medir el tiempo entre hablar y escuchar. A eso se refiere la cronémica.
La olfativa, el mensaje de las feromonas y otros olores. Se sabe que nuestro cerebro predominante es el reptiliano, es igual en todos los seres humanos. Y una de las formas que se demuestra que tenemos un contacto diferente al visual y el auditivo es a través de los olores. Y la persona entre más reptiliana, más percibe los olores. Cuando hay un olor tranquilizador, la persona entrará en tranquilidad para tomar decisiones. Cuando hay un olor fuerte, él lo va a sentir, así no lo esté oliendo en ese momento de forma consciente, y seguramente va a tratar de salir rápido del almacén. Por eso es importante que tengamos nuestros olores, tanto de local como los corporales, lo más agradablemente posibles. Y los objetos es el uso y movimiento de objetos como cigarrillos o celulares. También trasciende para otras cosas. El vendedor siempre debe tener el computador prendido. Eso significa que estamos listos para hacer negocios. Debe tener ordenado su escritorio para que el cliente entienda a través del lenguaje visual que nosotros somos ordenados en lo que estamos diciendo y coherentes. Debemos tener la calculadora a la mano, los pedidos a la mano, para que el cliente, de una manera introvertida, de una manera inconsciente, perciba que nosotros estamos no para cotizar, sino para vender. Entonces, compañeros, hasta aquí la presentación. Espero que sea de uso importante, que lo apliquemos y sobre todo que así complementemos nuestro lenguaje verbal con el no verbal para hacer una buena transmisión de información. Hasta la próxima.